Buenas tardes, profesor, compañero. Nosotros somos el grupo 4 sobre la monografía de la tradición cultural en el cuento hispanoamericano, sobre el autor Manuel Mujica Lainez. Este grupo está conformado por Omar Gutiérrez y Lindsay García. Como introducción podemos decir que la vasta producción literaria de Manuel Mujica Lainez abarca diversos géneros, pero su importancia más significativa reside en su narrativa, ya sea a través de la cohesión del cuento, la extensión de la novela o en menor medida las insinuaciones poéticas en su prosa. Su obra se caracteriza por ser un rico tapiz donde la historia entrelaza con la ficción, la erudición se matiza con la ironía y la ciudad de Buenos Aires se erige como un personaje omnipresente. Como inicio voy a hablar sobre quién era Manuel Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez es un argentino nacido en 1910 en Buenos Aires, fallecido el 21 de abril de 1984 en la provincia de Córdoba. Fue un popular escritor argentino en las que sus novelas y cuentos son conocidos por su magistral y fascinante mezcla entre el mito y la fantasía con figuras y eventos históricos. Desde joven, Lainez empezó a colaborar con el diario La Nación, primero como un cronista de arte y literatura y luego como crítico cultural. Con un elegante estilo preciso y culto lo distinguió rápidamente. Lainez fue un descendiente directo de Juan de Garay, el conquistador español, fundador de Buenos Aires. Y Buenos Aires siempre se suena junto con el nombre de Lainez, puesto que él amó tanto a su patria y a su lugar de nacimiento que siempre, aunque sea un poco, siempre estaba marcada la región de Buenos Aires en sus obras. Su linaje incluía juristas, políticos y escritores. En su juventud tuvo un ambiente familiar en el que siempre era impregnado por un profundo interés por la cultura y el arte. Era el hijo de un diplomático, lo que le permitió al joven Manuel viajar a Europa y estudiar en lugares como París y Londres, donde su amor por los estudios y la literatura logró adquirir una formación cosmopolita y un refinamiento estético que lo acompañaban toda su vida. Este Manuel hizo su estudio en el Colegio Nacional de San Isidro, en la carrera de Derecho, carrera que tuvo, más bien, no que tuvo, que decidió abandonar bastante pronto para dedicarse completamente a su amor, por así decirlo, que es la literatura y el periodismo. También realizó estudios en Europa y su dominio en varios idiomas le permitió leer clásicos y autores modernos en sus lenguas originales. Su paso por Francia y Gran Bretaña lo marcó profundamente y allí reforzó su interés por el arte, la música y la historia. Su carrera profesional fue empezó colaborando con el diario La Nación, primer, primeramente, como ya lo dije, como cronista de arte y literatura. Sus crónicas de crítica literaria lo posicionaron como una figura influyente en el ámbito intelectual argentino a lo largo de las décadas. Su firma, su sinónimo de calidad y su presencia en los medios contribuyó a la difusión de autores europeos y latinoamericanos. Aquí se hablará sobre el grupo literario y el contexto en el que se basó Lainez. Aunque Lainez no se integró formalmente en una generación, un movimiento literario específico, se la asocia con una generación de los 40 en Argentina. Compartió amistad y diálogo literario con figuras como Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Se destacó en un periodo donde el realismo mágico comenzaba a gestarse en América Latina, pero él eligió un camino más refinado con una fuerte base en la historia y la estética y la narración clásica. Su obra, la ironía y el artificio con la erudición
y representa una visión elitista y cosmopolita. Inclusive fuera de los cuentos, este autor tenía otras aficiones, por así decirlo, a otros tipos de literatura. E incluso tuvo obras en eso, como la novela que tuvo su novela Los ídolos, La casa, Invitados en el paraíso, que es un dato interesante porque el paraíso fue el nombre que le quedó a su casa en vida, que desde el mismo se ha convertido en un museo de lo que trata de la vida de Lainez. También hay relatos como la misteriosa Buenos Aires, que como dije anteriormente, él lo remarca mucho su amor a su patria, a su lugar de nacimiento, puesto que está muy presente en sus obras. También está la crónica, sus crónicas son de viajes y ensayos que reflejan su interés por la cultura y la historia. Y también están las biografías, puesto que Lainez se, se puede decir que aportó, o más bien escribió, las biografías de algunos poetas. Manuel Mujica Lainez no fue simplemente un novelista, cuentista o cronista. Fue un artesano del lenguaje con un estilo muy refinado, irónico y profundamente erudito. Logró marcar una huella única en la literatura hispanoamericana en el siglo XX, aunque no perteneció a un movimiento específico como el boom latinoamericano. Su voz fue tan singular y potente que trascendió generaciones y fronteras. Su obra enriqueció la tradición literaria argentina, pero también dialogó con lo mejor de la literatura europea, puesto que, aunque no lo parezca, Lainez se trasladó a Europa siendo descendiente directo de un conquistador español, y esto le abrió unas puertas, dado que su dedicación a la literatura y a los estudios lo hizo convertirse prácticamente en un políglota, y eso le dio alas para poder presentar, leer y vivir las historias, los cuentos, los relatos de grandes escritores europeos. Por eso es que él se dice que no fue un gran aporte o sea, que no fue una gran parte del boom latinoamericano, porque su forma de escribir era, por así decirlo, latino-europeo, porque al ser tan influenciado por la comunidad europea, la vida europea, fue lo que guió su tipo de escritura hacia, hacia un toque más europeo que latinoamericano. Su voz fue tan singular y potente que trascendió generaciones, fronteras. Su obra enriqueció la tradición latina argentina y, como se dice, dialogó con lo mejor de la literatura europea, convirtiéndose en un puente entre el viejo mundo y la cultura latinoamericana emergente del siglo pasado. Lainez fue ese puente, ¿por qué? Porque no solo su literatura no era solamente querida en Europa y en América Latina, porque fue ese enlace que hizo que se combinara la cultura literaria europea en América Latina y viceversa. Uno de los aspectos más significativos de la influencia de Mujica Lainez es su rescate de lo estético como valor narrativo. En una época marcada por tendencias comprometidas, realistas o experimentales, Mujica apostó por el estilo barroco sensual y profundamente visual. Su prosa se acercaba más al arte pictórico que a la línea real del realismo. Cada descripción es un cuadro, cada diálogo una pieza de teatro. Es una forma de ver la literatura, es un arte en sí. Es no solamente leer palabras, es hacerlo tan expresivo que uno, independientemente de su comprensión lectora, pudiera ver, imaginar lo que Lainez quería decir con esa
poesía, con ese cuento, con esa crónica que él presentaba. En el género literario, que su obra se caracteriza por una rica complejidad y una difícil clasificación por su único género, ya que transita por diversas formas y temáticas, aunque con ciertos elementos distintivos que permiten identificar tendencia predominante. Una de estas está la función de género, que es reconocido como novelista y cuentista, pero su escritura exhibe una notable mezcla de formas. También está la narrativa histórica con licencia literaria. Una de sus pertinentes más importantes es la narrativa histórica, aunque con una marcada libertad creativa. Obra como Pomarzo de 1962, que implica esto. También encontramos los puntos clave de los elementos narrativos, que es la recreación atmosférica, la introversión psicológica en figura histórica, la ficción dentro de la historia y la reflexión sobre la historia y la identidad de un cuento. Ahora está el análisis de la casa de Manuel Mujica Lainez. Para desarrollar su riqueza, este análisis es a través de 10 clasificaciones. Primero está el género literario, observando cómo funciona la novela histórica con elementos propios del realismo y el toque de lo fantástico. Luego nos sumergimos en el argumento y el tema, que está identificado que de los hilos narrativos y las ideas centrales que vertebran la historia, y examinando están los personajes, tanto la casa misma como la generación que lo habita y su evolución a lo largo del tiempo. El tiempo y el espacio serán cruciales, cómo el autor maneja la cronología y cómo la ciudad de Buenos Aires se convierte en un protagonista más. Y analizando eso está el narrador y su punto de vista, observando cómo influye en nuestra percepción de los hechos el lenguaje y el estilo de Mujía Lainez. Su prosa rica y evocadora merece una atención especial. Y no olvidemos los recursos literarios, las figuras retóricas y técnicas que emplea para dar fuerza a su narración. Y finalmente desciframos el significado del simbolismo de la casa y los objetos, y ubicaremos la novela de un contexto que está la sociohistórica y cultural, que entendido como refleja la sociedad argentina de su tiempo. En conclusión, el análisis detallado una de las obras de Manuel Mujica Lainez, ya sea cuento, novela o poemario, a través de las 10 clasificaciones para el estudio de texto literario, se revela como un ejercicio fundamental para comprender la profundidad y la maestría de su producción. Este abordaje asistemático permite desentrañar la compleja capa de significado que subraya en su narrativa, desde la construcción de personajes memorables hasta las imbricaciones de la historia y la ficción, pasando por el uso particular del lenguaje y la exploración de temas trascendentes. Muchas gracias por su atención.